Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio de reflexión filosófica que se llama Ando Filosofando por Radio Nacional Neuquén 103.3. Espero que estén pasando un precioso martes 20 de agosto. El mío está muy lindo a pesar de la lluvia que acá nos acompaña en Neuquén. Igual es bienvenida la lluvia, ¿no? Porque un poco de humedad siempre viene bien. El olor a tierra mojada, la verdad que es una cosa linda que extraño de allá de mis pagos de Buenos Aires. Hoy tenemos un programita muy especial donde vamos a estar charlando de algo que es cotidiano, como siempre, cómo llevamos lo cotidiano, o mejor dicho, los temas filosóficos a lo cotidiano, ¿no? Que es sobre el tema del perdón. Por eso, antes que nada, les voy a pedir que se comuniquen con nosotros al 11 4177 9332, contándonos qué cosas tuvieron que perdonar y les costó. ¿Qué fue lo que más les costó perdonar alguna vez? Sepan que si quieren ver otros programas, pueden buscarlo en mi canal de YouTube, Nico Valero, donde pueden encontrar otras charlas filosóficas, otros programas. En uno de ellos estuvimos hablando con Clemen Campos y Tere Suriani, dos colegas profesoras de filosofía, y hoy también vamos a estar hablando, nos va a dar un poco de luz sobre el tema del perdón. Clemen Campos, licenciada en filosofía ella, y realizó su tesis sobre Derrida, así que nos va a contar un poco qué dice Derrida sobre estos temas del perdón. Le quiero mandar un saludo a Guada, que dice que de vez en cuando también se engancha con los programas, a Ale, Santi, que siempre nos escuchan. Sepan que también están las redes de la radio, @Nacional Neuquén por Twitter, Nacional Neuquén en Facebook, Nacional Neuquén 103.3 en Instagram. ¿Y qué es esto del perdón, no? ¿Cómo hacemos con el perdón? Porque a veces pareciera como que el perdón es signo de debilidad, ¿no? Tenemos a un Messi que no le perdonamos que no haya ganado una copa, ¿no? Pero tenemos a un Maradona que le perdonamos que haya caído en la cocaína o que haya hecho un gol con la mano, ¿no? Estos perdones medios sociales. Al Papa Francisco no le perdonamos cierta orientación política, pero por ejemplo perdonamos bolsos llenos de plata entrando en un convento. Nos parece que un presidente que pide disculpas y que pide perdón es un dirigente débil, casi pecador de invisibilidad, cuando en realidad muchas veces pedir perdón es un acto de madurez. Implica que hay que revertir algo, que hay que cambiar algo. Y esto justamente nos lo dice Hannah Arendt. Hoy vamos a estar hablando con una filósofa, Clemen, y también traemos el análisis de una filósofa en su obra La condición humana. Hannah Arendt plantea justamente que el perdón y la promesa tiene que ver con cómo controlamos el tiempo, o la posibilidad que tenemos de tal vez controlar eso que no podemos controlar, que justamente es el tiempo. La promesa en cuanto al futuro es como una especie de remedio a la imposibilidad de predecir. Frente a la caótica inseguridad del futuro, la promesa te da algo de certeza, donde yo me puedo comprometer a algo que va a suceder. Te hago la promesa de realizar esto. Y el pasado es un poco controlado por el perdón. ¿Cuántas veces soñamos con cambiar el pasado, no? ¿Cuántas veces nos damos cuenta, ¿cómo hice esto? ¿No? ¿Cómo quería cambiar esto? ¿Por qué no cambio esto? ¿Cómo puede ser? ¿Qué cagada me mandé hace 5 minutos, hace una semana, hace años? Tenemos ese peso del pasado que soñamos con cambiar. Bueno, el perdón es una pizca de ese sueño. Claramente no nos permite cambiar los hechos del pasado, pero Hannah Arendt habla de la irreversibilidad. Nos permite revertir algunas cuestiones de nuestros actos. Porque si no fuera posible, si no pudiéramos perdonar o ser perdonados, solamente seríamos como casi víctimas de un solo acto, del que nunca se podría uno recobrar, de un error, por ejemplo. Cuando en realidad quien esté libre de errores, que nos diga cómo creó el mundo también, porque por el hecho de ser humano ya cometimos algún error. Ahora, eso no implica justificar, ¿no? Pero sí el hecho de que
pedir perdón me implica poder revertir alguna situación en la cual tenga un arrepentimiento. Y esa es otra de las cosas, ¿no? A veces se banaliza el perdón. En una disculpa sin sentido, en un, bueno, perdoname, pasé el semáforo en rojo, fue sin querer. Bueno, perdoname, no tenía puesto el cinturón. Bueno, perdoname, me robé 10 pesos, nada más, no eran 10.000 millones. Mirá lo que hace él comparado con lo que hago yo. Escuchame, perdoname, es un error. Bueno, se banaliza el perdón, hasta que, por ejemplo, cruzar ese semáforo en rojo mata a alguien. Tenemos como un grado de permisibilidad demasiado amplio nosotros, y a eso se banaliza. El perdón también es acción. No solo es arrepentimiento, sino que es una acción detrás. Si la Iglesia Católica pide perdón por los casos de pedofilia, ¿qué significa? ¿Qué acción hay detrás de eso? ¿Qué implica en nuestro país, por ejemplo, ni olvido ni perdón de la dictadura? ¿Qué implica, por ejemplo, que empresas pidan perdón? Por ejemplo, la empresa Hugo Boss pidió perdón en 2011 por sus vínculos con los nazis entre 1939 y 1945. Fíjate cuánto que tardaron, ¿no? Medio siglo. Décadas y décadas. ¿Por qué pidieron disculpas? ¿Por qué pidieron perdón? Dice, la firma de moda expresó su más profundo pesar por aquellos que sufrieron daños e infortunios. ¿Por qué? Porque en sus fábricas, donde por ejemplo fabricaban los uniformes del ejército nazi, tenían mano de obra forzada. Eran funcionales al gobierno nazi. Y piden perdón. Ahora, también hay una acción detrás de ese pedido de perdón, donde junto con otras empresas hicieron un fondo de compensación de 5.500 millones de dólares para los sobrevivientes. En el 2010, por ejemplo, explotó accidentalmente un escape de gas, provocó que explote una plataforma petrolífera, Deepwater Horizon. Se cayó, o sea, se vertió en el mar miles y miles de barriles de petróleo, ¿no? Contaminando, haciendo una contaminación ambiental enorme. La empresa pidió disculpas y al principio no, primero intentaron buscar un culpable, después pidieron disculpas. Y claramente pusieron dinero como para tratar de resarcir el daño que habían hecho. Ahora, ¿esa disculpa vale la pena? ¿Qué implica el perdón? ¿No? ¿Qué implica saber perdonar? ¿Qué implica el acto de caridad de saber perdonar? Porque también hay que animarse a pedir perdón y también aceptarlo, ¿no? Bueno, los animo a todos ustedes que están del otro lado. Mándanos un mensajito. Vamos con una musicola que me va a poner mi amigo Flavio y enseguida volvemos con más Ando Filosofando. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Ando Filosofando. Nos llegaron algunos mensajitos de personas que nos cuentan de cómo se llevan con el perdón, qué es lo que más les costó pedir perdón alguna vez. Y tengo acá, por ejemplo, a Jimena, que nos cuenta que una vez perdonó una infidelidad, pero que se arrepintió. Ah, bueno, te avisa que se arrepintió. Perdonar una infidelidad. Bueno, ahora vamos a estar charlando con Clemen sobre esto. Germán nos dice que sus hijos saben que siempre les aceptan las disculpas cuando se mandan una cagada, tanto que ya lo hacen sin sentido. Bueno, en un principio decíamos que el perdón no es simplemente una palabra, sino que también implica una acción, ¿no? Acá otra persona nos dice, una vez mi viejo me pidió perdón por no ser tan buen padre. Uf, tremendo. Sandra nos cuenta que perdonó a su hermano porque cuando murieron sus padres, mientras ella estaba con el duelo y el velorio, el hermano estaba retirando las escrituras de la casa para venderla. Uf, bueno, este es otro tema, ¿no? Cuando sucede una situación de muerte en la familia, muchas veces surgen peleas por lo económico, ¿no? Por estas cuestiones. Pero bueno, ahí parece que se pidieron perdón. Y acá me cuenta otra persona, si en el laburo pedís perdón, te pasan por arriba. Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? El perdón es sinónimo de debilidad, o el perdón tiene que ver con otras cosas. Bueno, está del otro lado, si todo sale bien, Clemen Campos, licenciada Hola. en filosofía, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Estuviste escuchando ahí los casos?
Estuve recién escuchando acá, tomé algunas notas de algunos casos como para meterlos y analizarlos en profundidad, te digo. Está bueno. Bueno, lo que tiene Ando Filosofando es que llevamos un tema filosófico del perdón. Yo al principio hablaba un poco de Hannah Arendt. Vos nos vas a traer otros autores, viste, en La condición humana, esto del perdón con el pasado y las promesas con el futuro. Propuse que manden un mensajito al 1141779332 sobre cuestiones del perdón, y esto es lo que tenemos. ¿Qué te parece a vos? Bien, mirá, sí, para mí el perdón es un temazo. Es un temazo sobre todo porque y para mí es como que afecta como a lo más profundo del ser humano. Ahí se ve la humanidad entera. Digamos, cuando hablamos de perdón se ve la humanidad entera. Hannah Arendt, bueno, también lo atraviesa desde ese lugar a partir de la condición humana, ¿no? Una de las condiciones de la humanidad es la posibilidad del perdón, que, bueno, como vos debes haber dicho, esta parte no la escuché, pero esto de que con el perdón es como que el tiempo es reversible, ¿no? Pareciera ser que el tiempo es reversible. Y Derrida plantea, ya habíamos hablado algo de Derrida, ¿no? Como este filósofo que es padre de la deconstrucción, ¿no? Ajá. Y Derrida plantea algo... Charlamos con Tere, a quien le mandamos un beso grande. Sí, sí. Derrida plantea algo que para mí es súper novedoso, porque el tipo lo que quiere básicamente es pensar el acontecimiento del perdón, como si nos desligamos de la tradición judeo-cristiana, ¿qué queda del perdón? ¿No? Un poco, esa es la pregunta. Y él plantea que el perdón es imposible. ¿Qué pensás de eso? Ahí va. Pero pará, porque me tiraste dos temas. Sacarlo de la tradición judeo-cristiana, es decir, sacarlo de un contexto religioso, donde el perdón casi es un deber divino. O sea, yo debo perdonar para ganarme el cielo, o sea, en pocas palabras, ¿no? Si yo le quito, bueno, en cierto punto es casi imposible. Si yo le quito lo religioso, ¿qué sentido tiene? Me pregunto yo. Exacto. Y ahí cuando nos preguntamos qué sentido tiene, y me quedo con esto que vos dijiste, que algún mensajito de que pedía disculpas, ¿no? Y él comienza una conferencia diciendo, el perdón no es sinónimo de disculpas. De hecho, el perdón, lo que nos ha pasado a lo largo de toda la historia es que hemos abusado del perdón. Pero el perdón es otra cosa, no es pedir disculpas, porque las disculpas es un negociado, ¿no? Me conviene de alguna forma pedirle disculpas para no generar enemistad, ¿no? Y para, digamos, reconstruir una relación, entonces medio como que pido disculpas como para reinstaurar un orden, por así decir. Y como que hay un interés de fondo, digo, me conviene a mí pedirle disculpas. Bueno, es un poco acá, ¿quién nos decía? No nos dejó el nombre. No, sí, perdón, Germán. Claro, que los hijos les pide disculpas cuando se mandan una cagada, pero como que lo hacen sin sentirse mal, o algo así decía. Exacto. Entonces, claro, es como casi me conviene pedirle disculpas a papá porque si no me saca la play, qué sé yo, o no me deja ver tele, o después no sé, me quita libertades. Entonces hay como una especie de hay un negociado, sí. Y concretamente la palabra que vos usás, esto del interés, ¿no? Es algo que se cobra, ¿no? Él lo pone como en una lógica económica, ¿no? Es decir, que yo te doy para que vos me des, ¿no? No hay una donación, digamos, de ahí viene el concepto del perdón. El concepto del perdón viene de don, ¿no? No hay una donación... Claro, por el don, digamos. Exacto, a través del don, exacto. No hay una donación en donde no se espera nada de vuelta, sino que hay un negociado, digamos, obvio. El hijo, me lo imagino, pobrecito, digamos, si no le pide perdón al padre, el padre le va a mirar con cara de culo, perdón la palabra, ¿no? Pero toda su vida, ¿no? Claro. No va por ahí, no va por ahí. Eso, Derrida le diría, eso es el perdón posible. El perdón posible es el que vemos venir, el que lo podemos anticipar, el que es medible de alguna forma. En un momento, ahora no me acuerdo exactamente, pero habla como estos perdones a nivel político, ¿no? Es decir, el Papa pide perdón. Bueno, recién justo lo nombraba, el ejemplo de
de que la Iglesia Católica pide perdón por los casos de pedofilia, Exacto. por ejemplo, Bueno, sí. o de empresas que en cierto punto piden disculpas, por ejemplo, una por haber sido funcional al gobierno nazi en la Segunda Guerra Mundial, y otra por producir, o bueno, fue un accidente, pero en cierto punto son responsables, cuando explota una plataforma petrolífera y se vierte petróleo en el mar, ¿no? Como piden disculpas por una cuestión de donar algo o por este interés que vos contabas. ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saberlo? Creo que Derrida, y yo estoy ahí bancando esta propuesta, es que el perdón es un acontecimiento casi sagrado. O sea, por más de que lo liberemos de esta tradición judeocristiana, en tanto, digamos, como religioso institucionalizado, de todas formas hay un acontecimiento que es sagrado y que se da de persona a persona. Y te lo pongo como en un caso que él lo visualiza muy bien. Él piensa todo este acontecimiento del perdón concretamente a partir de un contexto histórico que fue el apartheid en Sudáfrica con Mandela. Ajá, sí, sí. Bueno, y él cuenta que Desmond Tutu, que fue el arzobispo de Sudáfrica, creó como tras el apartheid, digamos, creó una comisión de verdad y reconciliación, ¿no? Bueno, el otro ejemplo, te hago un paréntesis, el otro ejemplo que yo traía es cuando decimos ni olvido ni perdón en la dictadura. Ya vamos a ir al tema de Argentina, a lo polémico, sí. Tal cual. Totalmente. Yo no te avisé que íbamos a plantear esto para que sea así bien filosófico, crudo. Sí, no, me parece perfecto, porque yo, digamos, a eso es a lo que voy. Esto que trae Derrida desde Francia, bueno, él en realidad es argelino, y que analiza todo el acontecimilo histórico de Sudáfrica, cómo lo repensamos acá en Latinoamérica. Ajá. ¿No? También eso es lo importante, cómo lo atravesamos. Pero bueno, ¿Él lo trabaja de cómo lo pensamos en Latinoamérica o es más es un análisis más tuyo, digamos? Sí, vos sos derridariana, digamos, se podría decir. Derridiana. Aunque él creo que se retorcería en la tumba de saber que tiene séquito. Claro, pero personalista, digamos, personalísimo en cierto punto, ¿no? Personalista. Exacto. Le mandamos también un abrazo a Javier García Moritán, que tuvimos un programa sobre personalismo, pero yo soy muy crítico de esto de Kirchner, kirchnerismo, Perón, peronismo, Macri, macrismo, Menem, menemismo, ¿viste? Somos como seguidores de líderes mesiánicos, en este caso políticos, y por ahí es poco, pero bueno, perdón, volvamos a hablar perfecto. Perdón, ¿perdés? No abusemos del concepto de perdón, por favor. Tal cual. Te pido disculpas. Claro, disculpas sería como... está bien. Claro. Disculpas estaría en este caso bien, porque ahí estamos negociando mejor. Claro. Bueno, lo que te decía es esto de en Sudáfrica. Sí. Desmond Tutu, el arzobispo, creó esta comisión de verdad y reconciliación, y la idea era, de alguna forma, generar un contexto para la reconciliación nacional. Es decir, imagínate toda una ciudadanía, una sociedad destruida por todo este acontecimiento de lo que fue el apartheid, y cómo volvés a la unidad. Pongamos en más o menos, sin ser profesor de historia, pero situación de Sudáfrica, población muy reducida blanca versus una gran población de raza negra y pocos derechos para los negros, el manejo de casi todos los recursos por parte de los blancos, ¿no? Esta situación. Exacto, sí. Y en la búsqueda de este reconocimiento de los derechos y de la liberación, en realidad, surge toda esta segregación racial donde se dictaban leyes que eran terribles. Y Mandela logra llegar al poder gracias a que ahora se les permite votar a los negros, y Mandela, después de estar más de 10 años, creo, ¿no? ¿Preso? Preso sí, más o menos, no sé si tanto, pero sí. Llega presidente, ¿y qué es lo primero que hace, no? ¿La venganza, la revancha o la reconciliación nacional? Bueno, es que él dice, estoy harto de la dominación blanca y estoy harto también de la dominación negra, ¿no? Como que no quiere ninguna de las dos cosas. Ahí, porque ser lo mismo que fueron ellos no es alcanzar tampoco la libertad, ¿no? La autonomía. Y lo interesante de esta comisión es que la idea era enfrentar a víctima y victimario, ¿no? Y que hablaran y que el victimario le contara todo lo que le había hecho
a la víctima, es decir, te lo pongo en ejemplo. Una señora cuya hija había sido violada y matada por otra persona, ¿no? Y esta persona que le había hecho todos esos daños, le tenía que decir a esta mujer todo lo que le había hecho a su hija, en la cara. ¿Realmente estamos hablando de real? Sí. Hay casos, bueno, digamos que están escritos y todo, aparte era como todo esto se daba, y eso es lo interesante, como paralelo a la justicia. Esto no es justicia. Este es otro acontecimiento. Justicia en el sentido jurídico, ¿no? Exacto, pero tal vez sí. había justicia en el sentido sagrado, como decía Derrida. Ahí va, a eso va. Che, Entonces, hago la aclaración, 27 años estuvo preso Mandela. 27. Isla Robben, después en las prisiones de Portsmouth y de Víctor Verster. Ah, ¿pero todo seguido? Y ahí ya me mataste, Wikipedia no me da tanta información. Ah, bueno. si algún televidente iba a decir, che, si algún oyente sabe Claro, esa data, nos manda el dato. Sí, buenísimo. Bueno, y un poco la idea era esto, y lo insólito de esto, que no me entra en la cabeza y por eso a mí me revienta la cabeza este tema, es que la víctima perdonaba. O sea, le contaba todo en detalle y la víctima perdonaba. Exacto. Bueno, también el hecho de contarlo implicaba cierto, ¿cómo decirlo, no? Cierto compromiso del ser perdonado por parte del victimario. Sí. Hacer carne lo que había realizado realmente. Sí, gracias por esa palabra, por hacer carne, porque es concretamente eso. Una confesión de una herida es volverla a hacer carne, ¿no? Es, digamos, la víctima tiene que perdonar con la herida abierta. No hay nada de eso, ¿viste? Que a veces se dice, y con el tiempo quizás te perdono. No va por ahí. Esto es ahí, en carne, crudo. Y la víctima perdonaba. Entonces este acontecimiento de la real lo vuela. O sea, imagínate, si vos la idea es esa, ponernos cada uno a pensar, e invito a los que nos están oyendo, ¿no? ¿Qué cosas no perdonarían? Jamás en su vida. Bueno, ¿no? acá tenés el ejemplo, por ejemplo, de la infidelidad, que Sí. Jimena dice, nos cuenta que una vez perdonó, pero se arrepintió. Ok. A ver, si toda la vida dijiste, sí, yo una infidelidad la perdonaría, eso no es lo imperdonable. Lo imperdonable es aquello que no entra en tu cabeza que vos podrías llegar a perdonar. ¿Podrías llegar a contarnos qué se te ocurre? No, qué sé yo, a ver, si se meten con mi hijo. Bueno, por ejemplo. Se meten con Dantito, se meten con Mari, mi mujer. Sí. La cuestión está ahí. El día en que vos te encuentres, bueno, ojalá que nunca te pase nada con Dantito ni nada, ¿no? Pero digamos, claro. El día que vos te encuentres, sí. En el hipotético caso que vos te encuentres en una situación así donde vos te encuentres con el victimario que ha hecho esa ofensa que vos no perdonarías nunca en tu vida, y vos de alguna forma estés como arrebatado por algo que perdones. Eso recién es un acontecimiento de perdón. ¿Me seguís? Y llevándolo a lo nuestro de todos los días de la Argentina, ¿cómo ves un proceso así de reconciliación, ¿no? Con esto de ni olvido ni perdón. ¿Por qué la situación de no perdonar, ¿no? ¿A qué te lleva a no perdonar? ¿Derrida lo analiza eso? ¿O qué te suma a perdonar y qué no te suma a perdonar? Sí, bueno, él analiza las condiciones del perdón. A veces en el perdón posible, él establece esto, ¿no? El perdón posible y el imposible. El verdadero perdón está en esto que sea imposible porque es imperdonable, ¿no? Esto que recién poníamos el ejemplo. Casi como una especie de contradicción en sí misma, sí, ¿no? Sí, exacto. O lo que decíamos siempre de si tenés una respuesta ya no estás filosofando, volvé a preguntarte para filosofar, es esta vuelta, ¿no? Es paradójico, sí. Ahí está, gracias, no me salía la palabra paradójico. Exacto. Y una de las condiciones, dentro del perdón posible, que es disculpas, que se da más en el contexto de negociado, de las reconciliaciones nacionales y demás, ahí hay varias condiciones, pero una de las condiciones es el olvido. Ajá. Pero a la vez, fíjate esto, lo interesante es esto, que si uno olvida,
si uno olvida el daño, ¿qué estás perdonando? Claro. ¿Me seguís? O sea, no es olvidarlo, sino que es cerrar una herida. Es recordarlo y con la herida abierta perdonar. Y yo creo que acá, volviendo al caso de Argentina, es muy compleja la situación porque, digamos, es un proceso que se debería haber llevado a cabo, ni bien también pasó. Me parece, porque hoy está también todo, bueno, quizá todavía estamos a tiempo, si es que se puede usar esa expresión. Sí, igual yo a veces no sé. me voy un poco de la cuestión de la dictadura, que ni olvido ni perdón es tal vez una frase que tiene que ver con eso, y me lo posiciono en hoy, ¿no? En dos puntos. Primero, que un líder que pide perdón, o sea, un presidente que pide perdón, es visto de manera débil, es visto casi... ¿Cómo va a pedir perdón el tarado? Digo, es más visto de una manera casi como que el perdón es señal de debilidad. Y por el otro lado, que siempre es un revanchismo, ¿viste? Entre unos y otros. Gana las elecciones en el 2015, Cambiemos. No, quiero ver a todos los presos corruptos, o sea, todos los corruptos presos, bueno. Ahora gana y pareciera que habría una revancha. ¿Vieron que son unos tarados? Y en el medio estamos como todos nosotros, donde nos daña cómo va y viene la economía, ¿viste? Yo siento que no hay transiciones de gobierno, más allá de cuáles sean, que impliquen como una especie de contexto de disculpa o de perdón o de al menos objetivos en común, ¿viste? Sí, que trascienda, digamos. Claro. Sí. Es parte de la plataforma electoral de cada uno que gana, es la revancha con el anterior. Y venimos así de unitarios y federales, de radicales y peronistas, sí. De kirchneristas y macristas, ¿viste? Es un poco siempre la revancha, ¿no? Esta dualidad. Claro, y el perdón es de boludos. Sí. El perdón es de débiles. Sí, hay una cierta desnudez, una cierta vulnerabilidad, por así decir, en el contexto de perdón. Pero ahí está también para mí mal entendido, porque el perdón no es, ¿cómo decirte? El verdadero acontecimiento del perdón no puede verse condicionado por la posible manipulación. Ajá. ¿Me entendés? A ver, ¿cómo es decir, sería? cuando uno lo piensa que perdonar es de débiles, es porque se está sometiendo a la voluntad de otro más, porque si yo digo, ok, te perdono, a vos, suponete, Nico, vos estarías como por debajo mío, claro, tratando de cumplir con todas las condiciones que yo te pongo para llegar a mi estándar. Sí. ¿No? Ajá. Y pareciera ser que si yo soy la soberana, la que tengo el poder de perdonar, vos siempre vas a estar por debajo. Bueno, ¿no? ¿El perdón implica poder? Claro, no, o sea, el verdadero acontecimiento del perdón, porque Derrida para mí en esto toca algo muy, bueno, muy místico también, a mí me gusta mucho también porque toca algo muy místico, pero es que en un acontecimiento, por eso se dice acontecimiento de perdón, no es que yo te perdono, como diciendo yo lo poseo a ese don y te lo doy, sino que el don no puede ser de nadie para darse. Es un acontecimiento en el cual yo pongo el ejemplo como que es como que si fuese un líquido amniótico en el cual estamos sumergidos y renacemos, ¿no? Es como algo que nos vemos sumergidos, ¿viste? Como algo que estamos acá en ese momento en busca del perdón, pero no sabemos ni quién lo empieza ni quién lo da. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Concretamente con el caso de la infidelidad. Si yo digo, ok, viene, no sé, mi marido y me pide perdón, ¿no? Y yo ese mismo día no, porque estoy enfurecida, qué sé yo, al día siguiente, suponete, o a la semana, le digo, ok, te perdono, ¿no? Sí. Ok, te perdono. Sí. Bien. ¿Cómo podemos saber o identificar si realmente
el perdón está sucediendo en el momento que yo invoco esas palabras en ese instante. Porque para decirlas, yo ya tuve como, de alguna forma, un perdón interno. Ajá. Yo ya lo perdoné antes de decirlo. Por ahí. O quizá recién estoy diciendo la palabra perdón y eso va a significar abrir una puerta para un futuro. Claro, por ahí es una cuestión de formalidad. Para, exacto, es una forma. Claro. Pero el acontecimiento es otro, el acontecimiento vino antes o se va a dar después de la palabra. Es como que no es que yo lo tengo para perdonar. Claro. El acontecimiento está dado. Y ni siquiera tampoco se inicia cuando el otro pide perdón, ¿entendés? No sé, es medio un poco místico de lo que estoy hablando, ¿no? Pero... No, pero, a ver, Derrida lo plantea de esa manera. Sí. Digo, lo plantea desde el punto sagrado también. Exacto, es que, sí. Y eso es lo lindo que tienen la línea a mí que me gusta de los existencialistas, que plantean la importancia en Marcel, por ejemplo, soy marceliano, la importancia del misterio. ¿No? Eso, sí. Digo, hay algo ahí que no se puede responder y la filosofía también puede traer la palabra misterio para intentar responder cosas, porque si uno intenta responder todo, se vuelve en un racionalista y ya nos dimos cuenta de que el racionalismo no nos lleva a siempre un buen puerto, ¿no? Creernos que con la razón podemos resolver todo y sin embargo hay cosas que nos atraviesan que son misterio. Exacto, es eso mismo, sí. Digo, el perdón, el amor, el ser, digo, el misterio del ser, una obra del mismo Gabriel Marcel. ¿Qué es esto de ser, de existir? Bueno, muchas veces implica un misterio. Ahora, ¿vos qué entendés por don? Como porque eso me queda medio... No, para acá te corto el teléfono porque... Lo llamamos Martín Grassi. Claro. El don es muy difícil ponerlo en palabras, pero podríamos decir que el don nunca va a ser. Sí, es muy difícil ponerlo en palabras, pero de alguna forma podemos ver el don a través de lo dado. O sea, las cosas que son dadas podemos ver recién después que es don, que fue dado como un don de alguna forma, que fue dado. Pero en sí mismo es irreconocible porque, a ver, para ponerlo en un ejemplo para los que nos están escuchando, pero podemos identificar a don con presente, como un regalo. Ajá. ¿No? A ver. Y si yo ya sé, en las vísperas de mi cumpleaños, que es mañana, estoy pensando en mis regalos, Ajá. pero si yo ya sé qué me van a regalar, porque yo de alguna forma lo anticipé, lo pedí ¿no? Sí. Eso ya deja de ser don. Porque ya está manipulado, ya está pensado, ya está dicho, ya está anticipado. Ya está pedido. Ya está pedido, exacto. El don no puede ser pedido, ni reclamado. Claro. Y una vez que lo identificaste como don, incluso también diría Derrida, se da la muerte del don. Otra vez la paradoja, digamos. Y lo mataste, porque de alguna forma cuando yo ya identifique que me dieron un regalo, me siento en deuda. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí está, por eso él juega, Derrida con su lenguaje y demás, hace un juego con la moneda falsa. ¿Qué obra nos recomendás para leer de Derrida? De Derrida, y bueno, Dar el tiempo es una obra muy linda, o La hospitalidad. Dar el tiempo habla de eso, de la moneda falsa. Es un poema de Baudelaire, Ajá. un francés, y él analiza todo el poema La moneda falsa de Baudelaire, y es muy interesante cómo se habla de esto de la donación. ¿Y por qué la moneda falsa? ¿Te acordás? Y bueno, porque la moneda falsa es esto que yo te la doy y que a la vez no tiene ningún valor. Y es irreconocible como el valor que realmente tiene. Entonces no hay forma de que vos me la devuelvas. Claro. En nada. Nunca me vas a poder valuar una moneda falsa. Entonces nunca me la vas a poder devolver. ¿Se entiende? Ajá. Como que dar la moneda falsa sería como la mayor donación en términos así derridianos.
Claro, porque si tuviera valor, ya es otra cosa. Ya sería mediado por el intelecto, por la racionalidad, por algo que te tengo que deber, estoy en deuda. Claro. Y la deuda es lo peor, porque ahí sí que te ata a la dominación, a la manipulación, ¿no? Es estar en deuda con alguien. Bueno, es un poco lo que decía acá un muchacho, si en el laburo pedís perdón te pasan por arriba. Tiene que ver con eso, como que si aceptás un error, como que estás en deuda. Exacto. Bueno, pero creo que nos debemos una sociedad que implique más dones, ¿no? Y más acontecimientos de perdón y sagrados. Sí, muy difícil sobre todo en la rapidez en la que vivimos. Me parece que, como vos dijiste, relacionado con Marcel esto del misterio, y Derrida hablaría del silencio. Vivimos con mucho ruido, con mucho apresuramiento, y quizás son acontecimientos que merecen un detenimiento y un silencio. Claro. Y es muy difícil. Bueno, Clemen, ha sido un gustazo charlar contigo. Bueno, gracias. Que pases un lindo cumpleaños mañana. Bueno, gracias. No sabía. No te voy a regalar nada si sabemos que es no me manipules desde ahí. Espero la encomienda. Tal cual. Bueno, te mando un beso grande. Gracias, Clemen. Bueno, muchas gracias por llamarme. Un beso grande. Un beso, adiós. Bueno, estábamos hablando con Clemen Campos sobre un poco el tema del perdón. Muy difícil también llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Y ponerlo en palabras, pero un poco a la luz de Derrida, que es un autor que ella trabaja mucho. Pusimos un poquito de luz sobre estos temas. Hacemos un pequeño cortecito y volvemos con el final de Ando Filosofando. Bueno, muy bien, se nos fue una vez más un programa de Ando Filosofando por Radio Nacional. Espero que ustedes del otro lado lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias, Clemen, de nuevo por charlar con nosotros. Hablamos sobre el perdón. Me quedo con algunas reflexiones, esto de la a través del don, ¿no? Y cómo esta diferencia que traía Derrida entre el perdón posible y el imposible. El posible implica ciertos condicionamientos, implica casi una negociación. Sin embargo, el imposible es aquel verdadero perdón. Aquel que no perdonarías es justamente el perdón que lo vale, con una connotación claramente sagrada y lejos de lo religioso, ¿no? Muchas veces lo religioso institucional no tiene que ver necesariamente con lo sagrado que tiene el ser humano o con lo misterioso. Al misterio llegan también varios filósofos a través del hábito justamente filosófico, ¿no? De la reflexión, del volver sobre uno mismo y darme cuenta que algunas cosas no se pueden entender. Y contaba también, me quedó con el hecho de Nelson Mandela, esta comisión para la reconciliación nacional, ¿no? Cómo es traer carne a una situación que es difícil de perdonar. La contamos, bueno, ¿y qué implica el perdón? ¿Cuántas veces ustedes del otro lado, si han sido perdonados o pidieron perdón, no hay una paz interior ahí que se logra? Bueno, eso es lo que un poco a veces nos hace falta, ¿no? Muchas veces implica madurez e implica humildad de parte del que lo recibe y de parte del que lo da. Nos dejan unos mensajitos, a ver si lo podemos escuchar. Desde Buenos Aires, saludos para el programa Ando Filosofando. Te escuchamos todos los martes, Nico. Buenísimo el programa, nos haces reflexionar un montón. Bueno, muchísimas gracias ahí desde Buenos Aires. Hola Nico, muy bueno tu programa. Te mando un beso grande. Hasta el próximo martes. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene. Les recuerdo que pueden mandar sus mensajes al 1141779332. También nos pueden seguir en el canal de YouTube Nico Valero. Y si quieren ver otros programas, compartirlos. Todo viene bien. Un poco más de filosofía en esta vida y no de la filosofía de los libros, sino de la filosofía que vivimos cotidianamente. Gracias Flavio de nuevo por estar del otro lado, bancarme siempre, acompañarme, poner buena musicola. A todos los que mandaron sus mensajes también contándonos las cosas que les cuesta perdonar. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos, si todo sale bien, el martes que viene con más Ando Filosofando. Les mando un abrazo gigante.